Hola, ¿qué tal todos? Luis por acá. Lo que vamos a estar presentando en este video es la solución referente a la evaluación número 2 de sistemas operativos Linux. ¿Ok? Bien, vamos a realizar el primer punto, que es buscar en el slash etcétera los archivos de cualquier nombre que contengan el nombre de su usuario. ¿Ok? Como ustedes básicamente trajeron sus propias máquinas virtuales, es posible que cada uno de ustedes tenga un usuario completamente diferente. Ahora, los resultados hay que copiarlos en una carpeta que se llame búsqueda. Y esta carpeta tiene que estar en su home directory. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a ir a nuestra máquina virtual. En este caso, mi usuario se llama student. Bien, y el primer punto que vamos a realizar es generar esta carpeta que se llame búsqueda. Entonces, para eso simplemente ponemos un mkdir y posicionamos en este caso el nombre de la carpeta, búsqueda. Si validamos, la nueva carpeta ya aparece en este caso en nuestro home directory. El segundo punto es poder generar la búsqueda. Bien, para eso vamos a utilizar nuestro comando find y vamos a buscar dentro del etcétera. Eh, con el find vamos a utilizar otro comando adicional que es el grep para buscar cualquier cosa que contenga el nombre de mi usuario, que en este caso vendría a ser el usuario student. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar eso y nada más. Lo más probable es que haya varios directorios y varios lugares, en este caso, a los cuales no puede ingresar, como lo que aparece ahí. Permisos denegados. Si nosotros queremos eventualmente remover todos esos puntos, siempre lo podemos derivar al def null. ¿Ok? Sin embargo, una vez más, acá lo único que hemos realizado es generar la búsqueda. No hemos copiado absolutamente nada. Si queremos generar la copia, podemos aplicar en este caso un nuevo comando que vendría a ser el copy. Todo lo que habíamos, que copie en este caso, todo lo que resulte de la búsqueda anterior y lo posicione en el home student y la carpeta búsqueda. Bien, una vez más, si no queremos ver todos estos puntos que aparecen acá, básicamente directorios a los cuales no podemos ingresar, vamos a generar una redirección hacia el def null. Con esto solamente vamos a ver los archivos que sí se van a estar copiando, que es justamente los que aparecen ahí. Si validamos dentro de nuestra carpeta búsqueda, le damos un ls-l en búsqueda y vamos a ver ahora que tenemos todos esos archivos. ¿Ok? Con eso finaliza la primera tarea. Ahora, vamos a la siguiente tarea que nos indicaba que tenemos que generar un archivo comprimido de la carpeta búsqueda, o sea, de la carpeta previamente, utilizando el tipo de comprensión bzip2. ¿Ok? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es utilizar nuestra herramienta tar. Vamos a utilizar tar-c para comprimirlo y para utilizar ese tipo de compresión en particular vamos a utilizar la opción J. ¿Ok? Entonces, le ponemos el nombre resultante que vendría a ser búsqueda.bz2 y asociamos desde donde queremos que se origine ese archivo. Básicamente desde la carpeta búsqueda. ¿Ok? Si hacemos un ls-l, vamos a ver en este caso que ese archivo ya se generó. Si queremos únicamente validar, por ejemplo, qué es lo que existe dentro de este archivo bz2, lo podemos hacer también con nuestra herramienta tar-tbf hacia búsqueda.bz2, únicamente para validar qué es lo que existe dentro de ese archivo y validar que realmente estén los files que previamente nosotros buscamos. ¿Ok? Con ese punto en particular es simplemente una validación. Ya terminamos de generar esa tarea. Completamos con esa tarea número 2. El punto número 3 es crear un hardlink llamado mylink asociado al archivo búsqueda.bz2, o sea, básicamente al archivo creado anteriormente. Bien, para eso
Vamos a ir una vez más a nuestro Linux y vamos a utilizar la herramienta ln, ¿ok? Que son básicamente para los links. Vamos a llamar al archivo como tal, que se llama búsqueda.bz2, y vamos en este caso a hacer mención del nombre del link, que en este caso vendría a ser mylink. Bien, nada más que eso. Si hacemos un ls-l, vamos a ver que búsqueda.bz2 pesa exactamente lo mismo que el link, ¿ok? O básicamente el hard link. Por lo cual, si nosotros referenciamos a este hard link, tendría que darnos exactamente el mismo resultado que referenciar, por ejemplo, al búsqueda.bz2. ¿Cómo podemos corroborar eso? Utilizando tal vez la herramienta tar. Tar menos tbf, y en vez de asociar al búsqueda.bz2, vamos a apuntar hacia el link, que vendría a ser mylink. ¿Ok? Básicamente me muestra el mismo resultado que búsqueda.bz2, por lo cual eso ya es correcto. Vamos a ir al siguiente task, que es el task número 4, y nos indica que hay que generar un archivo comprimido del directorio / etc. Utilizando el tipo de comprensión XZ. Bien, llamado, y hay que hacer en este caso que este archivo se llame myetcetera.xz. A su vez, hay que generar un symbolic link hacia previo archivo llamado symlink. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez más, vamos a nuestro Linux, y lo que vamos a hacer acá es generar un archivo comprimido, y para esta extensión, disculpen, XZ, vamos a utilizar la opción J. ¿Ok? Vamos a generar el nombre, que vendría a ser myetcetera.xz, y vamos a hacer referencia al directorio que nosotros queremos comprimir, que en este caso vendría a ser el / etcétera. Si eventualmente no queremos ver nada de lo que aparece ahí, siempre lo podemos derivar al def null. ¿Ok? Esto va a tomar un poco de tiempo, así que vamos a esperar ahí hasta que termine. Terminó, validamos que el archivo esté creado con un ls-l, y vemos acá que el archivo justamente ha sido creado. Una vez que está creado, vamos a generar un link simbólico con el comando o con la herramienta ln, y como es simbólico, le tenemos que poner la opción "-s". ¿Ok? El archivo se llama myetcetera.xz, y tenemos que asociar esto a un link simbólico que se va a llamar symlink. Bien, entonces simplemente ponemos acá symlink, y con eso habríamos creado nuestro link simbólico. Si le hacemos un ls-l, vamos a ver ahí que el link simbólico, a diferencia de un hard link, no genera en este caso o no tiene las mismas propiedades. Bien, donde por ejemplo el hard link tenía las mismas propiedades que su archivo de origen, versus el link simbólico no las posee. ¿Ok? Perfecto. Con este punto terminamos el punto número 4 y vamos al punto número 5. El punto número 5 nos indica que hay que crear dos usuarios, uno que se llame Bella Porsche con el user ID 4004, y Will Smith, disculpen, con el user ID 4005. ¿Qué tenemos que utilizar de password para estos usuarios? Exactamente su mismo nombre. ¿Ok? Entonces, nos vamos a nuestro Linux, y con esto vamos a utilizar el comando UserAdd. Si recuerda que el comando UserAdd es de categoría 8, por lo cual únicamente los usuarios del grupo Will o los usuarios del grupo sudo o sudoers van a poder utilizar estos comandos. Por lo cual, si nosotros simplemente aplicamos el UserAdd, nos va a dar en este caso un error. Entonces debemos utilizarlo con el sudo. Entonces le decimos sudo UserAdd Bella Porsche, y le damos en este caso el "-u" para poder indicar cuál es el user ID que queremos. Bien.
como es un comando sudo, nos va a pedir que nos volvamos a autenticar. Después, user add, Will Smith, -u, y el user ID va a ser el 4005. Bien, podemos generar de forma inmediata las passwords para estos usuarios con el password de VelaPort. Creo que lo hice de forma correcta. Vamos a hacer lo mismo, pero para Will Smith. La password, básicamente lo que estoy haciendo es poner el mismo usuario como password. ¿Ok? Si queremos validar, en este caso, que estos usuarios existen, podemos hacerlo de dos formas. Nos autenticamos como el usuario o siempre lo podemos revisar dentro del etcétera password. Si se fijan acá, tanto VelaPort como Will Smith han sido creados con el user ID. ¿Ok? Si queremos validar, podemos hacer un su- al usuario, por ejemplo, VelaPort. Parece que ahí puse de forma errónea la password. Vamos a hacerlo una vez más. Y ahí tengo, en este caso, acceso como VelaPort. Si salgo y lo hacemos como el usuario Will Smith, tenemos acceso sin ningún problema. Y con eso el punto número 5 se concluye. Bien, veamos el punto número 6. Nos dice que el usuario VelaPort debe ser capaz de crear y borrar usuarios, con excepción del usuario Will Smith. ¿Ok? Para esto es únicamente generar las modificaciones o generar, en este caso, permisos especiales bajo el sudoers. ¿Ok? Para esto vamos con el mismo sudo y vamos a hacer un bin dentro del etcétera sudoers.d y vamos a posicionar el nombre del usuario. Por ejemplo, en este caso queremos generar permisos en particular para VelaPort, entonces vamos a hacerlo. VelaPort, ¿ok? Le damos un insertar, posicionamos el nombre del usuario y le decimos que en este caso este usuario va a tener acceso a estos comandos en particular que vendrían a ser user add y userDel, y estos se encuentran bajo el user sbin, user add, y también están bajo el user, de hecho ambos están bajo el user sbin, simplemente que son diferentes comandos, y el user add y el user del, y vamos a evitar de que pueda borrar al usuario Will Smith. Para eso utilizamos el signo de exclamación. ¿Ok? User spin, user del, ¿hacia quién? Hacia Will Smith. Sí, me parece que eso sería todo. Salimos de Vim, guardamos y vamos a probar si eso es factible. ¿Ok? Entonces, vamos a ir bajo el usuario VelaPort y vamos a tratar de generar un usuario nuevo. Por ejemplo, sudo user add test1. Si se fijan ahí, el comando lo aceptó. ¿Ok? Si validamos si realmente el usuario 1, o mejor dicho, el usuario test1 fue creado, podemos siempre validar dentro del etcétera password. Y si se fijan acá, fue creado el usuario test1. ¿Ok? Validemos ahora si podemos borrar este usuario con el user del test1. Si validamos, vemos que el usuario test1 se pudo remover. Veamos si podemos ahora remover el usuario Will Smith. Le vamos a dar entonces un user del, un sudo user del hacia Will Smith. ¿Ok? Si se fijan acá, nos indica justamente que no se permite utilizar el comando userdel para el usuario Will Smith, lo cual es básicamente lo que estamos solicitando. Vamos a ir entonces al siguiente punto, que es el punto 7,
y nos indica, el usuario Will Smith debe ser capaz de cambiar las passwords, con excepción del usuario Bella Poarch y del usuario root. ¿Ok? Una vez más, tenemos que generar estos permisos bajo el sudoers.d. Entonces, nos vamos bajo nuestro usuario student y vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a generar un nuevo archivo bajo el etcétera sudoers.d y acá ponemos Will Smith. Bien, insertamos e indicamos que el usuario Will Smith, ¿qué es lo que va a poder hacer? Va a poder, en este caso, utilizar el password que está bajo el user. En vez de sbin está bajo el bin y le ponemos acá password. Sin embargo, no se va a poder utilizar esto ¿para quién? Para el usuario Bella Poarch y para el usuario root. Ok, entonces ponemos acá el root y también ponemos el usuario Bella Poarch. Bien, validamos entonces. Tenemos el usuario Will Smith que puede utilizar el comando password, pero no lo va a poder utilizar para el usuario root y tampoco lo va a poder utilizar para el usuario Bella Poarch. ¿Ok? Entonces, simplemente salimos de bin, guardamos y vamos a generar la validación. Vamos a ir hacia, antes de generar la validación, vamos a crear un usuario en particular, ¿ok? Sudo user add test2. Perfecto. ¿Para qué? Para que Will Smith pueda cambiarle el password a este usuario. Bien, nos vamos a ir hacia Will Smith. Y dentro de Will Smith vamos a aplicar el comando sudo password para el usuario test2. Me va a pedir la credencial de Will Smith, la generamos y ponemos acá las credenciales para este usuario, lo cual lo permite realizar. ¿Ok? Veamos si podemos cambiar las credenciales de Bella Poarch. Si se fijan ahí, lo que nos dice es que Will Smith no tiene el permiso para poder ejecutar el cambio hacia el usuario Bella Poarch. ¿Ok? Y lo más probable es que tampoco lo permita para el usuario root, puesto que así nosotros definimos nuestra configuración de permisos. Bien, con eso tenemos resuelto el punto número 7. El punto número 8 era guardar el estado del proceso SSH bajo un archivo llamado SSH. ¿Ok? Para eso tenemos que ir a nuestro sistema, le voy a dar acá un clear, y vamos a utilizar este comando que era el systemctl status. Y el nombre en este caso del proceso de SSH se llama sshd. Esto nosotros lo tenemos que guardar bajo un archivo que se llame ssh. Simplemente lo redireccionamos hacia un archivo o hacia algo que se llame ssh. Si le hacemos un ls-l, vamos a ver que el archivo se creó y si vemos la información que está bajo ese archivo, podemos hacer un cat ssh y es básicamente la información del estado del servicio. ¿Ok? Con eso vamos a terminar ese punto 8 y vamos a ir al punto 9, donde nos dicen que tenemos que asegurar que ante la creación de nuevos usuarios, estos tengan en su directorio home un archivo llamado archivo fantasma. Bien, para eso lo que tenemos que hacer es generar este archivo fantasma bajo el etcétera scale. Nada más que eso. Vamos a poner acá archivo fantasma. Y lo tenemos que hacer con un sudo. Bien, nada más que eso. Ahora, si nosotros generamos un user nuevo, por ejemplo, vamos a hacer un user add test3 y vamos a también generarles una password a este usuario test3, test3, test3. Vamos a autenticarnos como este usuario que es el test3 y vamos a validar que aparece en su home directory. Si se fijan acá, un usuario nuevo ahora tiene
este archivo que se llama archivo fantasma. Bien, vamos con el punto número 10, en el que nos indica que debemos de crear dos grupos, uno llamado TikTok y otro llamado Instagram. Y debemos de posicionar a Mela Porch bajo el grupo TikTok y a Will Smith bajo el grupo Instagram. Ok, para eso una vez más nos vamos a nuestro Red Hat y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear estos grupos con el comando group add y ponemos acá TikTok. Y también generamos el grupo a Instagram. Bien, seguido de eso, tenemos que generar el cambio del user en particular, o básicamente agregar un nuevo grupo. Si nosotros queremos validar únicamente en qué grupo está un usuario en particular, le podemos decir ID y que nos digan en qué grupo existe en este caso un usuario en particular. Me parece que no estoy posicionando el usuario de forma correcta. No es Smith, es Will Smith. Y bien, con eso podemos ver de que el usuario Will Smith pertenece en este caso al grupo Will Smith, tal cual. ¿Ok? No pertenece a otro grupo más que a él mismo. Entonces, lo que debemos hacer para este caso es utilizar el mismo user mode menos A y menos G, justamente para hacer el cambio o agregar al usuario a un grupo nuevo. Especificamos cuál es el grupo y especificamos cuál es el usuario. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo para Will Smith, que debería de pertenecer al grupo Instagram. Si queremos validar ahora los usuarios que pertenecen a un grupo, podemos hacerlo con el lead menos G. Y en este caso, ok, esto es con un sudo. Y en este caso, el nombre del grupo. De igual forma, podemos utilizar el mismo ID. Bien, si se fijan acá, en este caso, Bella Porch pertenece al grupo Bella Porch y también al grupo TikTok. Seguimos por acá. Estábamos en el punto número 10. Pasamos al punto número 11, donde dice que debemos de crear una carpeta en /eva2 con dos subdirectorios, que sean TikTok e Instagram. Y hay que asociar estas carpetas a los grupos creados anteriormente, según corresponda. ¿Ok? Entonces, vamos acá, validamos de que nuestra raíz no tenga esa carpeta eva2, lo cual en este caso no lo tiene. Y vamos a crearlo con un mkdir -p eva2 y ponemos acá TikTok. Como estamos generando una carpeta en la raíz, nos va a pedir en este caso permisos adicionales, por lo cual le vamos a dar un sudo. Si creamos o si validamos lo que acabamos de crear, podemos simplemente hacer un ls-l al eva2 y ahí justamente están creados los grupos. Sin embargo, fíjense que el owner group, en este caso, es el mismo root. Si queremos hacer un cambio de eso, podemos utilizar la herramienta chown, que es básicamente cambiar el owner. No posicionamos ningún usuario, pero posicionamos un grupo. Entonces le decimos que el grupo TikTok va a ser dueño del eva2 TikTok. Esto es con sudo. Y que el grupo Instagram va a ser dueño de esa carpeta que se llama Instagram. ¿Ok? Si volvemos a validar con el ls-l al eva2, vamos a ver que la carpeta Instagram pertenece al grupo Instagram y que la carpeta TikTok pertenece al grupo TikTok. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente
ejercicio o a la siguiente tarea, que es asegurar que los subdirectorios tengan permisos full para el grupo y el usuario. Otros no deben de tener ningún permiso. Si nos fijamos acá, vemos qué cosa, que el directorio Instagram tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. Para el grupo tiene únicamente de lectura y de ejecución, y para otros también lectura y de ejecución. Si nosotros queremos cambiar esos permisos que vienen en este caso por defecto, básicamente por el UMass que viene configurado, podemos utilizar el chmode, ¿ok? Donde le damos al usuario y al grupo privilegios full y a otros le damos simplemente nada. Y le decimos que esto va a estar asociado al EVA2 Instagram. Esto es con sudo. Y también para TikTok. Si volvemos a validar los permisos, vamos a ver que ahora el usuario y el grupo van a tener lectura, escritura y ejecución, que es lo que aparece acá. Y otros no van a tener absolutamente nada. Ok, seguimos con la siguiente. Y la siguiente pregunta, que es el punto número 12, nos indica asegurar que los subdirectorios tengan permisos full para el grupo y usuarios. Y dice, ya, creo que ese ya lo hicimos, vamos al punto número 13, que es asegurar que el sticky bit se encuentre seteado para garantizar que solo los usuarios dueños de sus archivos puedan modificar y o borrar sus propios archivos. ¿Okay? El tema del sticky bit es justamente para eso, para que solamente los dueños puedan tener manipulación de sus propios archivos. ¿Okay? Ese punto es súper sencillo, simplemente volvemos a utilizar el comando chmode, simplemente que ahora para ese permiso adicional o para el sticky o para el group set tenemos que posicionar un cuarto permiso. Anteriormente posicionamos 3 permisos y ahora vamos a posicionar un cuarto, que vamos a poner acá ese 3 adicional, y los demás permisos siguen siendo exactamente los mismos. Ok, entonces posicionamos al EVA2 Instagram y también para el grupo TikTok. Si validamos con el ls-l hacia el EVA2, vamos a ver que en este caso ya está seteado el sticky bit. Bien. Vamos con el siguiente punto, que nos dice configurar su direccionamiento IP de forma estática u utilizando el direccionamiento actual. Entonces, para ese punto, una vez más nos vamos a nuestro Linux y lo primero que tenemos que hacer es validar cuál es nuestro direccionamiento actual. ¿Okay? Si le damos, por ejemplo, un IPA, lo que vamos a ver, me parece que de hecho ya hay algo cambiado por acá. El direccionamiento actual o el direccionamiento que funciona o que sirve para este equipo es este. ¿Ok? Y esto es porque yo ya activé previamente un perfil. Lo que voy a hacer es setear en este caso el equipo como si estuviera por defecto. Para eso simplemente voy a utilizar el nm2i para setear esta conexión o para activar la conexión que estaba por defecto. Voy a checar con el IPA y el IPA, si se fijan, ya me removió este IP que yo había puesto de forma manual. Entonces, actualmente este perfil que se llama EN660, que es básicamente el perfil que viene por defecto, es el que nosotros tenemos que modificar. ¿Ok? Este, de hecho, lo voy a borrar solamente para que no se confundan. Bien, ya este lo vamos a editar. Las configuraciones que vienen por defecto, entonces vamos a ir bajo nuestro perfil y si se fijan acá, la configuración está por defecto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el direccionamiento se está tomando por DHCP y es básicamente lo que aparece acá, que indica que está de forma automática. ¿Ok? Por lo cual, nosotros vamos a poner en el show y en vez de tener esta parte automática, nosotros vamos a agregar el direccionamiento de forma estática. Si queremos posicionar el direccionamiento, tenemos que saber cuál es la dirección que actualmente estamos utilizando.
¿Ok? Si no recordamos, simplemente podemos agregar un nuevo tab y hacerlo en forma paralela. El direccionamiento que tenemos es 192.168.137.132. Entonces posicionamos por acá 192.168.137.132. La máscara de red que estamos utilizando es una máscara 24. Si validan por acá, dice máscara 24. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es nuestro gateway? El gateway, si bien no aparece acá, lo podemos sacar utilizando el IP Route Show. ¿Ok? ¿Y cuál vendría a ser? El default gateway es donde nosotros veamos que está el default. Nos dice que todas las redes las puede encontrar vía esta IP. Entonces, esta IP viene a ser nuestro default gateway, que es la punto 2. Posicionamos entonces ese IP 192.168.137.2. Referente a los DNS, podemos posicionar el que nosotros queramos. Normalmente va a ser el mismo default gateway, o si queremos podemos posicionar tal vez algún DNS externo, como el 888 que es de Google, y también hay otro adicional que puede ser el 111. Bien, no necesitamos ningún search domain para esto. Sin embargo, lo que requerimos es eh, de que esta conexión siempre esté de forma automática, ¿ok? Cada vez que nosotros encendamos nuestro equipo. Con eso simplemente le vamos a dar a un OK y con eso estaríamos listos. Vamos al siguiente punto que nos indica cambiar el nombre de su equipo a eva2.sunombre.com. ¿Ok? Entonces, para eso lo podemos hacer de dos formas. Utilizando el homectl, es un comando que podemos utilizar, o podemos utilizar el mismo nmtui. ¿Ok? Si utilizamos el nmtui, vamos acá al configurar el hostname. Y acá podemos poner eva2. Mi usuario en este caso se llama student, por ende mi máquina va a utilizar ese dominio. student.com y le damos OK. Para este punto, nosotros tenemos en este caso que posicionar nuestras credenciales, porque es básicamente como si estuviéramos utilizando un comando de categoría 8. ¿Okay? Si se fijan ahí, ya fue eva2.student.com seteado. Le damos un OK y le damos a salir. Ahora, si por ese motivo nosotros queremos validar que este cambio haya sido efectivo, podemos en este caso, por ejemplo, validar el archivo host. De hecho, es el archivo hostname, me parece. Veamos que ese archivo está bajo el etcétera hostname. Y ahí aparece el nuevo hostname que nosotros hemos posicionado. Y me parece que también lo podemos hacer utilizando un comando que era hostnamectl. Si se fijan acá, aparece de forma estática configurada ese nombre del host, que es eva2.student.com. ¿Ok? Y el último punto es asegurar que cuando nosotros tiremos o hagamos un ping hacia eva2. En este caso student.com, se resuelva la dirección IP estática que nosotros asignamos. ¿Ok? Para eso, lo que nosotros debemos hacer es generar unas entradas en nuestro archivo host, que es básicamente donde se hacen las resoluciones locales. Para eso le vamos a dar un sudo a bin hacia el etcétera host. Y acá vamos a insertar una nueva línea. Si no queremos insertar una nueva línea, simplemente podemos hacer uso de las anteriores. ¿Ok? Donde en este caso el eva2.student.com y también vamos a utilizar el eva2 como tal,
se resuelvan cuando nosotros hagamos ping hacia nuestra dirección, que es la 192.168.137.132. ¿Ok? Simplemente guardamos y salimos. Vamos a validar que será el IP, es la 132, perfecto. Y si hacemos un ping hacia EVA2, el ping va a resolver en este caso con la dirección propia. Si hacemos un ping hacia eva2.student.com, también va en este caso a resolver de forma eh, automática. Ahora, es un buen punto también posicionar estos localhosts asociados al nombre, en este caso, de la... A ver, veamos un poco antes de decir algo erróneo. Ok, estos puntos de acá que aparecen como localhost hacen referencia justamente no a la dirección que está posicionada en el adaptador NS160, sino hacen referencia a direcciones que están asociadas a un segmento propio. Y esto es únicamente para validar el stack TCP/IP. ¿Ok? Por lo cual, estos puntos de acá, lo más probable es que nunca los queramos modificar. Bien, vamos a salir sin generar ningún cambio y con eso tendríamos resuelto el examen completo, ¿ok? Incluyendo validaciones, me parece, para cada uno de los puntos. Listo, muchachos, eso ha sido todo. Muchas gracias.